hermanos, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios, así es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Marcos 9:23. Aquí dice algo muy interesante y necesitamos entender que no seríamos nada, no estuviéramos en Cristo, ni tampoco fuéramos salvos sin que la fe hubiera actuado a favor nuestro. La fe se nos fue dada como un regalo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces dice Marcos, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo. Entonces aquí es bien detalloso este texto. Muchos lo memorizan y lo saben y lo recitan, pero pocos lo han entendido. Para el que cree, todo le es posible. Y todo es todo. Todo es todo. Todo. No hay nada que se pueda quedar sin que la fe pueda hacerlo realidad. Y esa es la fe, algo que no se ve, que se puede volver una realidad. Pero usted debe de saber, hermano amado, que el evangelio o el cristianismo del último tiempo ha menguado en la fe, ha involucionado en la fe. Y mucha gente hoy en día están sin vivir dentro de la fe del Señor. Están viviendo en el cristianismo, están dentro de la iglesia, pero viven sin fe. Ahora, ¿dónde podemos ver que se puede estar en iglesia pero sin fe? ¿En qué momento podemos nosotros experimentar o ver, o experimentarlo personalmente o verlo en otras personas? ¿En qué momento? En el momento en que la Biblia dice, hermanos amados, en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quiere decir que un cristiano que ande viviendo sin agradarle a Dios, está viviendo sin fe. No tiene fe. Un cristiano que ande cabizbajo, que ande cavilando entre dos pensamientos. Adelante, mi hermanita amada, adelante, adelante, adelante. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bienvenida, bienvenida, qué alegría verla. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Dios bendiga a hermano Ovidio, que acaba también de llegar. Dios me lo bendiga, mi hermanito amado. Bueno, entonces, hermanos, vuelvo al punto. Yo quiero que usted piense conmigo en esto, porque es que esto es tremendo. Porque el cristianismo del tiempo final ha dejado de vivir en agrado a Dios. Mucha parte de la iglesia no vive agradando al Señor. No vive una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida sin temores, sabiendo que el Espíritu tomará la guianza y sabiendo que el Espíritu abrirá las puertas y sabiendo que el Espíritu proveerá y sabiendo que el Espíritu traerá, pero para eso se necesita fe. Entonces, para que podamos alcanzar eso, necesitamos evolucionar en la fe. Yo le traigo una lista de la evolución completa de la fe. No voy a enseñar al respecto, porque este tema sería para unos 3 meses de que tengamos que abordarlo. Lo vamos a abordar un día, pero solo le voy a dar una lista de la carrera que debemos de llevar en la fe. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces quiere decir que la fe no es algo que usted la tenga porque usted quiera tenerlo o porque usted quiere creer. Perdóneme, hermano, que voy a insistir. Hay hermanitos aquí que ya me han oído esto, pero lo tengo que repetir porque tenemos gente nueva. La fe no es personal, la fe no es asunto de que yo quiero creer. Eso que a los ateos, por ejemplo, que no quieren creer en Dios. Y esta gente que vive su vida sin creer en Dios, los ateos, simplemente no les han regalado la fe para creer. Es que nadie puede creer por sí mismo, porque quiere. Sino que la fe es un don. ¿Y qué es el don? Es un regalo. Cuando usted la lee en la versión viviente, en la versión actualizada, en la Pueblo de Dios para Todos, en la Castellán, en la Vulgata Latina, en la Dios habla hoy, dice es un regalo. Por eso dice Romanos, si fuéramos ahorita Romanos, no vaya, porque yo quiero
hacer esto rápido para darle tiempo a las preguntas. Entonces dice Romanos que dice que la fe viene por el... Ah, entonces no es nuestra. Es que la fe no es nuestra. La fe la regalan. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír, palabra. Y entonces aquí me detengo. Hermano, por favor, présteme atención. ¿Por qué hoy en día por qué hay tanta persona caída? Tanta gente desviada, tanto cristiano desanimado, tanto cristiano que ya no sabe qué hacer, no tiene morada, no tiene ni dónde estar, ni dónde congregarse, no hay palabra, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no tiene la palabra? Cuando no hay palabra, el cristiano se expone a vivir, a ser alimentado sin fe, porque la fe entra por él. Entonces, si no oímos palabra, no hay fe. No sé si me estoy dando a entender. O sea, una vida cristiana sin palabra, sin congregarte. O si te congregas y te están dando un alimento no sólido, no bíblico. Entonces, ¿qué te están engendrando? Dijo el Señor Jesucristo. Présteme atención. Mis palabras son verdad y son vida. Bueno, entonces si el mensaje que yo como pastor le predico a usted no es un mensaje de Dios, entonces ¿qué es? ¿Qué transmito yo? Entonces quiere decir que yo estoy transmitiendo un mensaje de muerte y carnal. Mis palabras son verdad, mentira. O sea, si no predico, si no estoy hablando de parte del Señor, ¿qué estoy trasladando? Mentira. Y detrás de la mentira viene la muerte. Porque el cristiano no se está alimentando de la fe. Porque la fe es por el oír. Por ahí entra. El oído es la puerta de la entrada de la fe. Y présteme atención. ¿Dónde se instala la fe? Porque la fe es una. No son 3, 4 ni 5. La fe es una. Dice Efesios 4, verso 3, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces la fe no es 2, ni 3. Interesantemente, esto lo he repetido yo varias veces y lo vuelvo a decir, apréndalo. Nota usted que la palabra fe, mire qué Dios tan sabio y tan lindo es Dios, hermano, que maneja la gramática, hermano, sea en inglés, en español, en el idioma que usted quiera. En el dialecto que usted quiera, pero la palabra fe es una de las palabras mundialmente que no se puede pluralizar. No se puede decir las fes. Oiga, no se puede decir las fes, las feces, la fe. Ese es su nombre. No se puede hacer plural, porque la fe es una. Pero la fe tiene 3 funciones, 3 dimensiones. Por eso está la fe que da el Padre. La fe que da el Padre es una función. La fe que da el Hijo es para hacer otra función. Y la fe que da el Espíritu es para otra función. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, pastor, entonces un creyente que ande viviendo su vida sin agradar a Dios, quiere decir que anda viviendo una vida sin fe. Pero podría ser que ese cristiano esté viviendo una vida sin fe porque no tiene la palabra que necesita para nutrir la fe. Hermano, ¿me estoy dando a entender o solo yo me entiendo? ¿Me doy a entender? Si no, levante la mano y diga, pastor, no le entiendo lo que me está diciendo. Y yo voy a ver cómo se lo vuelvo a repetir o cómo se lo explico. Pero yo creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, vuelvo al punto. Si no hay un mensaje del Espíritu, no crece la fe. Y si no crece la fe, podemos vivir en desagrado a Dios. Porque todo lo que hagamos sin fe desagrada a Dios. Usted puede estar en el culto, pero si está aquí sin fe, está desagradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo ir al culto, pero mi compromiso de ir al culto es con el hombre. Cuando se trata de eso, entonces yo estoy desagradando al Señor. Pero cuando yo voy con fe allá al culto, al servicio, y voy y llevo mi fe y mi confianza de que yo voy a ir a recibir del Señor y lo voy a ver a Él, entonces eso agrada al Dios Todopoderoso.
Amén, hermanos amados. Entonces necesitamos crecer, evolucionar. ¿Cómo empieza nuestra vida en Cristo? Aquí le voy a dar la lista entonces. Aquí empieza la lista. ¿Cómo empieza nuestra vida? Primero, Efesios 2:8, somos salvos por la fe. Ahí está el primer paso, salvos por fe. ¿Cuál sería el segundo? En cuanto seamos salvos, sucede un milagro de vida, porque nosotros estábamos muertos. Así dice la Biblia, ¿eh? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, luego dice Colosenses 2:12, que fuimos resucitados por la fe. Ese es el otro paso, ¿me? Después de ser salvos, estamos hablando de evolución, estamos hablando de crecimiento. Después de ser salvos, debemos de pasar a una vida de resurrección. Entonces dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No que no tengamos que trabajar, no hay que ir a trabajar. No que no tengamos que esforzarnos en la escuela, no, hay que estudiar. No que no tengamos que esforzarnos en nuestra vida, no, hay que hacerlo. Pero nosotros debemos de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy leyó mi esposa al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, después de resucitar por la fe, debemos de comenzar una vida, hermano amado, debemos de vencer al mundo por la fe. Eso lo dice Primera de Juan 5:4. Dice que, ¿cómo podemos vencer al mundo? Solo por la fe. Dice, la fe vence al mundo. Amén. La fe vence al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Placeres, pecados, vicios, todo lo negativo. Pero ¿qué nos va a ayudar a vencer al mundo? La fe. Amén. Luego de vencer, de que vivamos venciendo al mundo por la fe, debemos también de predicar por la fe. También debemos de agradar a Dios por la fe. Luego debemos de caminar por la fe. Luego debemos de empezar a recibir la bendición. Somos bendecidos por la fe. Luego viene y somos, hermanos amados, nos enriquecemos por la fe. Luego anhelemos el don de la fe. También debemos de aprender a perseverar en la fe. Y debemos de aprender también a permanecer en la fe y a perseverar en la fe. Dos cosas muy, muy distintas. Perseverar y a permanecer en la fe. También debemos de crecer en la fe. Y debemos de aprender a vivir en comunión de fe. Le dije 15 pasos de evolución. 15 pasos. Y faltan más. Si le siguiera dando los demás, y con esto voy a ir terminando para darle chance a las preguntas. Entonces, lo otro sería, después de lo último que le dije, ahora sería fortalezcámonos en la fe. Aumentemos en la fe. Permanezcamos firmes, seamos firmes en nuestra fe. No permitamos cavilar. No permitamos que la situación o que lo que nos pasa nos hace decaer. Le voy a hablar de alguien, por ejemplo, la mujer de Job. Es una de las mujeres que a mí me impactan, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Job, hermano, cuando tuvo riqueza y tenía todo, no le hacía falta nada. ¿Qué pasaba con la mujer de Job? Ahí estaba la mujer bien chula, ¿eh? Chula, bien aplicadita. Sí, mi amor. Ok, mi amor. Qué bueno, mi amor. Ay, mi amor. Y nada le pasaba. Vino la pobreza. Maldice a Dios, le dijo. ¿Cómo así? Entonces Job le dice, ¿cómo así? Le dice. ¿Acaso solo el bien recibiremos y el mal no? En otras palabras, o sea que tú amabas a Dios solo porque teníamos una buena vida. Y ahora que vino el momento de no tener nada, entonces ya no amas a Dios, ya no lo quieres. Déjeme decirle, hermano, que hay miles de gente así. Cantidades de cristianos que en la opulencia, aleluya, Él es el poderoso de Israel. Pero les viene el bombazo y les dejan sin nada. Pierden la casa, pierden el carro, pierden el negocio, pierden todo y se van al mundo. ¿Y la fe?
y tu confianza en aquel que te prometió que no te faltaría nada. Entonces Job dice, 19:25 de Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Él lucha. Y Él me va a levantar de este polvo, dijo. Y su postrer estado vino a ser mejor y mayor que el primero. ¿Por qué? Porque su fe fue firme. No se debilite. No permita que las situaciones lo debiliten. Y que hoy usted, amén, hermano, amén, aleluya. Y mañana le viene la prueba, viene el bombazo, viene una situación. Y mañana usted, ya no quiero nada con Dios, me abandonó. ¿Qué berrinches son esos? ¿Qué somos? ¿Qué nos creemos? Para cuestionar lo que Dios decide, hermano amado. No somos nada. No debemos de atribuir despropósito alguno al plan de Dios, porque Dios tiene un plan. Lo tuvo para Job. Y mire el postrer estado de Job. Dice que Dios le multiplicó lo que tuvo al principio. Y le devolvió hijos e hijas. Le digo hijas. Y dice la Biblia que sus hijas llegaron a ser las más hermosas de la tierra. Gracias a Dios no había nacido Donald Trump en ese tiempo. Porque si no las hubiera llevado a Miss Universo y a saber qué les hubiera hecho ahí. Eran las más lindas. Por eso nuestras hijas, nuestros hijos son los más lindos. Las jovencitas no tienen nada que salir a hacer al mundo a buscar un muchacho. Aquí lo va a traer el Señor. Aquí lo va a traer el Señor. Aquí le va a traer el muchacho guapo que usted está pidiéndole al Señor. Y lo mismo para los muchachos. No tiene nada que ir a hacer al mundo usted para buscar una muchacha. Aquí la va a traer el Señor. Entonces, hermanos amados, permanezcamos firmes en la fe. Oremos con fe. Hay gente que ora y, como dijo aquel que entró a orar por la ancianita, ya lo he contado varias veces, oró por la enferma y se murió. Y cuando salió de la casa dijo, yo ya sé que no me ibas a responder, le dijo. Entonces, ¿para qué fue a orar? ¿Verdad? ¿Para qué ir a orar así? Mejor decirle, mire, no, busque a otro que ore por usted, porque yo no. Yo lo que puedo hacer es matarla con la oración. Entonces oremos con fe. Nutrámonos en la fe. Debemos de ser nutridos en la fe. Oigamos con fe. Amén. Cuidado con oír sin fe, porque el que oye sin fe desagrada a Dios. ¿Sabe por qué? Dios sabe qué es lo que hace cuando no oímos con fe. Ay, hermano amado, esto es tremendo. Cuando no escuchamos el mensaje con fe, Dios lo que hace, hermano amado, es que trae juicio sobre las personas que oyen el mensaje sin fe. Un día el Señor vio a 3 familias que no oyeron con fe y abrió la tierra y se hizo que se los tragara vivos al infierno. Porque Él mismo se los dijo, por cuanto no le añadiste fe a la palabra, yo los condené, les dijo, en Meriba. Y abrí la tierra y se los tragó vivos por no oír con fe la palabra que Moisés les predicaba, hermano. Mire qué tremendo es venir a oír un mensaje sin ganas, sin deseo. Mire qué tremendo es sentarse a oír un mensaje, hermano, solo para criticarlo o chismosearlo. Mire qué tremendo es no prestar atención. Hablo de la buena palabra del Espíritu. Porque la mala palabra del Espíritu, obviamente es lógico no recibirla. Hay que rechazarla. Porque hay palabras sanas que te nutren, pero hay palabras de muerte también. Hay palabras de muerte. Como Pablo le dijo a los galatianos, ¿quién los hechizó? Les dijo. También que iban ustedes, eran espirituales y ahora terminaron siendo carnales por lo que los otros les vinieron a predicar. Mira el mensaje, les cambiaron la mentalidad, hermano. Tremendo. Entonces voy a terminar, hermano amado, guardemos la fe, obedezcamos la fe, edifiquémonos en la fe, abundemos en la fe. Vamos a ser probados en la fe, pero podemos vencer por fe. Amén. Perfeccionémonos en la fe. Y en las obras, porque la fe sin obras no sirve. No sirve. ¿Usted cree?
Amén. Entonces póngala en obra. Yo creo, pastor. Entonces póngala en obra. ¿Cree que Dios lo ama? ¿Cuántos creen que Dios lo ama? Entonces póngase a funcionar en la obra del Señor. Eso es lo que uno hace. Bueno, yo creo que Dios me ama a mí. Entonces, ¿qué hago yo? Ponerme en obra. Actúo. Hago algo para agradar a aquel que me ama. Porque yo lo creo. Luego peleemos la batalla de la fe. ¿Se acuerda usted que Pablo dijo eso? He peleado la buena batalla. Esa es la parte final, mire. He peleado la buena batalla de la fe, dijo. Por último, esperemos en Cristo por fe. Y le tengo noticias. Hasta para morir hay que morir con fe, hermano. El que muere sin fe se puede ir al infierno. Pudo haber sido cristiano toda su vida, pero si el día de su muerte no cree, puede perderse. Y este versículo lo vamos a leer, al menos este leamos. Hebreos 11:13. A ver quién puede ir a ayudarme ahí. Hebreos 11:13. Dice, todos estos murieron en fe. Mire. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La versión Américas. La versión 60 dice, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Mire cómo debe de morir uno. Creyendo. O sea, que el día que le llegue a uno el día de la muerte, ese día uno debe morir con la esperanza de que el Señor nos va a resucitar y nos va a arrebatar. Amén. Amén. Entonces yo voy a terminar con decirles las tres dimensiones de la fe. La fe que da el Padre, la fe que da el Hijo y la fe que da el Espíritu. ¿Para qué sirven esa fe? ¿Para qué sirve esa fe? Es una. Pero son tres dimensiones o tres funciones, como usted quiera verlo. ¿Qué hacen, pastor? La fe que da el Padre es para ser salvos. La fe que da el Hijo es para agradar al Padre. Porque no hay otro que haya agradado al Padre excepto Él. Y Él es el único que nos puede ayudar y guiar y enseñarnos a agradar al Padre. La fe del Hijo es la fe que agrada al Padre. Y tres, la fe del Espíritu Santo es la fe como don. ¿Se acuerda usted que Corintios dice el don de la fe? Entonces la fe también es un don. El don de la fe ayuda a que te dé poderes para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para liberaciones, para esto. Esa es fe, ese es otro nivel de fe. No es lo mismo la fe para ser salvo que la fe para ir a orar por alguien. Pero no se puede recibir esta sin que se haya recibido primero esta. No te van a dar el don de la fe sin que hayas primero recibido la salvación. Es lo que no entendió. Es lo que no entendió aquel que quiso comprar el don. Que le dijo a Pedro, ¿cuánto te tengo que dar para que me des ese poder? Le digo, yo también quiero eso que tú tienes. Le digo, perezca tu dinero contigo. No tienes parte ni arte con nosotros. ¿Por qué? Porque tú no eres salvo. No te han dado la fe de salvación todavía. ¿Cómo te voy a dar esto? Le digo. Si es que eso no lo da nada, eso lo da el Espíritu. De la fe del Padre para que sea salvo. La fe del Hijo para que usted agrade al Padre. Y la fe del Espíritu para que tenga poder. Y actúe con poder cuando usted vaya allá afuera. Amén. Y amén. Preguntas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén.